Bueno, Ahí simplemente, está. Isaac es el director, eres el director adjunto de exploradores, responsable de exploradores de nuestra división, pero fue muchos años nuestro responsable de exploradores en España y además es español, por lo tanto conoce perfectamente y domina muy bien todo lo que tiene que ver con el ámbito de exploradores aquí, en todos los aspectos, pero en particular nos va a hablar de los campamentos todo lo que tiene que ver con los campamentos, campores, etcétera. Así que sin mucho preámbulo, le voy a dar paso a él. Isaac, bienvenido. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Bienvenido, muchas compañero. gracias y muchas gracias, Johnny, Miris y todos los que estáis aquí presentes en esta formación. Es para mí un gusto siempre colaborar con JAE para estas formaciones y para cualquier cosa que se necesite. Tenemos una relación muy buena, tanto con Johnny como con Miris y el resto del equipo. Así que bueno, voy a empezar con la temática que tenemos preparada, que tengo preparada para vosotros. Voy a compartir la presentación. ¿La veis bien? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bien, vamos a tocar el tema de cómo preparar campamentos y cómo prepararnos para asistir a los campores, ¿no? Em, Más que campamentos, podemos hablar más bien de acampadas, ¿no? Porque cuando se me pidió organizar esto, un poco era para recordar pues, que en todos los clubes y todas las zonas de España, vosotros, digamos, estáis invitados a organizar como mínimo pues, una acampada durante el año con vuestros clubes, a participar de alguna acampada que se organice en vuestra zona, en vuestra región, y a participar también del Camporé Nacional que organiza el Departamento JAE, ¿no? Un poco con esto en mente es como he preparado este taller, ¿no? Simplemente aquí os doy un poco de introducción. Estoy casado con Alex, muchos la conocéis, para los que no la conozcáis, pues aquí he puesto una fotito. Y pues bueno, trabajo, como ha dicho Milis, en el Departamento de Jóvenes de la División Intereuropea en el área de exploradores y guías mayores. He estado muy vinculado a JAE desde hace mucho tiempo, entonces organizar campamentos y campores, digamos que está en mi ADN. Eh, bueno, vamos a un poco a ver el contenido de este webinar. Aquí os he puesto un poco el contenido, que es un poquito diferente al que pasé en la promoción, así que bueno, hay algunas cositas que han cambiado, pero básicamente es lo mismo que se os transmitió. Y vamos a empezar con el primer punto y es cómo innovar y ser creativo a la hora de planificar vosotros acampadas, salidas, sobre todo con vuestros clubes de exploradores o si formáis parte de la organización, digamos, de las acampadas de zona, ¿no? Que será el primer punto. Ya luego entraremos en lo que es la planificación de vuestras propias acampadas en vuestras zonas. Pero vamos a ver algunas ideas que os quiero compartir que espero que os puedan ser de ayuda. Yo voy a citar, digamos, varios puntos y será bueno que si queréis, bueno, igual se está grabando este Zoom, ¿no? Pero yo creo que es bueno que vosotros podáis tomar nota. Igual nota de todo, no, porque igual es mucho contenido, pero sí de las ideas principales, de algunos puntos que veáis relevantes, porque en el proceso de aprendizaje en el que estáis, si tomáis nota y escucháis, se os va a quedar más que no si solo escucháis. Yo sé que son las 9:30 de un domingo y igual es un poco tarde, podéis estar cansados, ¿no? Pero si hacéis este ejercicio, de verdad creo que se os va a quedar un poco más. Y además podéis coger alguna idea si os parece adecuada para implementar en vuestros clubes, ¿no? En primer lugar, en el marco de organizar acampadas, tanto vuestras como a nivel de regionales con vuestros clubes, el foco debería ser siempre la experiencia del niño, del explorador, más que en el programa. A veces pensamos en grandes programas, en historias, en actividades,
y lo que tenemos que a veces también es priorizar lo que es qué experiencia queremos que tenga el explorador, ¿no? Crear una experiencia. Eso está muy de moda, ¿no? En muchas organizaciones. Otro punto interesante para mí es el tema de ayuda mucho conocer técnicas de la gamificación. No sé si el término os es familiar, pero esto quiere decir técnicas que se utilizan en juegos, sobre todo en juegos de mesa, juegos de estrategia, juegos de mesa, ¿de acuerdo? Juegos en general en los que hay algunas características que las podemos sacar y las podemos implementar en estas actividades que organicemos con los exploradores, ¿no? En estas acampadas. Por ejemplo, la acumulación de puntos. Es decir, si se organizan equipos y se hacen algunos juegos, algunas actividades y van ganando puntos, luego esos puntos se pueden intercambiar por X privilegios, por ejemplo, ¿no? El escalado de niveles, es decir, uno arranca con un nivel y va subiendo niveles. Esto es otra idea que se puede implementar en una acampada. Obtención, obviamente, de premios y regalos. Esta es más conocida, ¿no? Clasificaciones, desafíos, misiones o retos que hay que ir completando, recompensas, estatus o reputación, ¿vale? Estas son algunas ideas suelto aquí porque este punto prácticamente convendría o se podría desarrollar un taller específico solo para abordar cómo podríamos hacer todo esto, ¿no? Hay este punto que yo creo que es muy, muy importante y en el cual me voy a detener un poco, que es el que debemos fomentar la capacidad de toma de decisiones y la gestión de la libertad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la experiencia del explorador, tanto en los clubes como en las acampadas, debería ser esta, esta vocación nuestra de que estamos educándoles para que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas de bien, en seguidores de Jesús, ¿no? En personas autónomas que tengan criterio propio, ¿no? Y en este proceso está incluido o está imbuido el tema de la toma de decisiones y la gestión de la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando organizamos estas acampadas, campamentos, salidas, actividades diversas, lo preparamos todo tan preparado y tan, digamos, planificado y cerrado muchas veces que los exploradores no tienen opción de elección, no tienen una libertad de decir, yo voy a escoger hacer esto, yo voy a escoger hacer aquello otro, o que ellos van a poder tomar alguna decisión en el proceso durante la acampada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto implica que las experiencias que deberíamos diseñar deben darles autonomía, responsabilidad y oportunidades. ¿De acuerdo? O sea, sobre todo oportunidad de elegir. Yo creo que es un factor interesante que creo que es importante lo toméis en cuenta, ¿no? Por ejemplo, y aquí vamos a ir tocando algunos aspectos de cómo desarrollar esto, ¿no? Os voy a dar algunos ejemplos. Incentivar la iniciativa personal, ¿no? Por ejemplo, si dejo un proyecto abierto, eh, por ejemplo, vamos a pedirles que creen un juego para una tarde o que preparen una actividad para la velada, ¿no? Si yo les pido que ellos preparen algo para el programa de la acampada, estoy dejando una parte abierta en la cual yo no he llevado esto, pero ellos van a tener una parte activa, no pasiva. ¿De acuerdo? Proyecto abierto. Recompensas por autonomía. Por ejemplo, si deciden algo bien sin vuestra ayuda, por ejemplo, montar las tiendas de campaña, se les puede reconocer dándoles un privilegio. Por ejemplo, elegir la próxima actividad o elegir un postre, algún incentivo. ¿De acuerdo? Algún incentivo a esto. Entonces, esto va a reforzar su confianza. Más cuestiones relacionadas con la toma de decisiones y la gestión de la libertad, ¿no? Escenarios con consecuencias naturales. Vamos a tratar de crear estos escenarios, ¿vale? Retos con resultados visibles. Por ejemplo, si estamos haciendo una caminata, una pequeña excursión, y hay una excursión que es más sencilla, más plana,
pero un poquito más larga, y otra es más difícil porque es más en subida, pero es más corta, les puedo hacer que elijan cuál quieren hacer, ¿de acuerdo? Porque en realidad lo que es la fatiga o la rapidez serán la lección que yo quiero que saquen, ¿vale? Pero les habré incluido en el proceso de elegir. Claro, por mi parte tengo un trabajo doble en este caso, ¿no? Preparar como dos rutas, ¿no? Pero que ellos puedan elegir. Gestión de recursos, ¿no? Por ejemplo, les podríamos dar puntos, como yo decía, en las técnicas de gamificación, un presupuesto ficticio. Al inicio del día tienen X puntos y los puntos se van gastando a medida que pasa el día cuando ellos piden cosas o van a actividades y demás, ¿no? Entonces ellos tienen que ser capaces de gestionar esos recursos para que les alcance para todo el día, porque si no podrían perder algún privilegio o podría tener alguna consecuencia, ¿no? Estos puntos pueden ser puntos como pongo aquí o puede ser materiales, ¿no? Puede ser agua, puede ser madera, puede ser otros factores, ¿no? Tiempo libre condicionado, ¿no? O ofrecerles, por ejemplo, libertad y espacios de tiempo libre durante esas acampadas, ¿no? En los que ellos durante esa hora puedan elegir qué hacer, ¿de acuerdo? Pero esto lo van a poder elegir si primero terminan una tarea grupal, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí pueden sacar la lección de que hay cosas que deben hacer y cuando las realizan bien pueden tener privilegios, resultados, ¿vale? Más ideas. Fomentar la deliberación en grupo, ¿no? Aquí lo he titulado votación con argumentos, ¿no? Para decisiones grandes, dónde acampar o a qué juego vamos a jugar ahora, de varias opciones, o si hay que hacer un deporte, qué deporte vamos a hacer, pues bueno, se pide, digamos, que ellos elijan. Y esto va a desarrollar el pensamiento crítico y la responsabilidad colectiva, porque es algo que tienen que votar colectivamente, ¿de acuerdo? Y se tienen que poner de acuerdo. Y tienen que debatir un poco pros, contras, por qué esto, por qué lo otro. Y en resolución de conflictos también, ¿no? Si surgen desacuerdos, pues, por ejemplo, ¿quién lleva la brújula? No, ya, me toca a mí, ¿no? Pues entonces, en lugar de resolver en un momento dado nosotros podemos preguntar cómo lo vais a arreglar, ¿no? Un posible conflicto. ¿Cómo lo vais a arreglar? Y involucrándoles en ese proceso, también estamos ayudándoles a la gestión de la libertad y la toma de decisiones. Enseñar a evaluar riesgos, por ejemplo, en simulaciones que sean seguras, ¿no? Se pueden plantear dilemas realistas pero controlados, ¿no? Por ejemplo, hay dos caminos, uno corto pero empinado, otro largo pero plano, como decíamos antes, ¿no? Parecido al otro ejemplo. ¿Cuál tomamos y por qué? Y explicar los riesgos básicos, ¿vale? Y dejarlos decidir. Este es un poco relacionado con el anterior que yo había dicho. Reflexión por decisión. Pues bueno, una vez hayan elegido cualquiera de las dos, luego es bueno ver un poco qué consecuencias, cómo evalúan y evaluar con ellos, porque evaluar también va a desarrollar esa capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Bien, dicho esto, esta es la parte de ideas que os he querido transmitir a cómo innovar o cómo tener ideas creativas, ¿vale? De algún modo, eso también, digamos, daría para otro taller en sí mismo y creo que Milis me había comentado que en el futuro se va a dar uno que tocaríamos más en profundidad técnicas creativas. Este no es el propósito de ahora, ¿no? Ahora simplemente era lanzar algunas ideas para innovar, para tener algunas ideas creativas. Vamos a ir a la segunda parte, que es las bases de la planificación para campamentos o acampadas, ¿vale? Esta primera parte la he titulado Trámites para preparar la acampada. Y yo creo que aquí hay puntos que son tremendamente importantes, ¿vale? Primero de todo, hay que definir el tipo de acampada que queremos hacer, porque en España hay tres posibles tipos de acampada, ¿no? Acampada en un camping privado, esta, digamos, es sencilla,
porque ya es una instalación que existe y ellos ya rigen varias normas, ellos ya tienen preparadas varios trámites legales, ¿vale? La acampada controlada, que se hace en zonas habilitadas por ayuntamientos o comunidades autónomas, es parecido a lo que ocurre cuando en la zona donde se hace el Campore Nacional, allí en Covaleda. Es una zona habilitada por el Ayuntamiento de Covaleda. Y luego acampada libre o en régimen de travesía, ¿vale? Generalmente esta opción está o bien restringida o bien prohibida según comunidades autónomas, ¿vale? Salvo excepciones con autorizaciones específicas, ¿vale? Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta, sobre todo pues algunas personas que igual no habéis nacido en España y que estas cuestiones así más técnicas se os escapan, ¿vale? Fijaos, aquí dice, la normativa sobre acampada libre depende de cada comunidad autónoma. Y aquí os pongo un ejemplo. En Aragón está prohibida por ley, pero en Baleares se permite con límites. Por este motivo, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estéis, tendréis que averiguar si está prohibida la acampada libre o, o es posible hacerla y con qué condiciones, ¿vale? Ahora, las que, vamos, yo os recomendaría sería la de acampada en campings privados, campings que ya existen, o la acampada controlada, que son zonas que pertenecen a ayuntamientos y que ya tienen, digamos, están habilitadas o tienen servicios o ya tienen algunos asuntos legales tramitados. Bien, segundo punto en los trámites para preparar una acampada. Comunicación y autorización previa de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues una acampada, si se va con menores de edad, con niños, se la considera una actividad de ocio y tiempo libre juvenil. Y esto quiere decir que está regulada por las comunidades autónomas y tiene que seguirse algunos pasos a la hora de pedir las autorizaciones o comunicar con las autoridades, ¿vale? Entonces, en muchos casos se puede hacer una declaración responsable, ¿vale? Esto en Aragón, aquí ya lo pongo por ejemplo, se exige una declaración responsable al menos 20 días antes de hacer esa actividad. O en la Comunidad Valenciana se, se regula por cantidad de personas y hay que notificarlos 7 días antes. Bueno, son cuestiones legales que por eso decía que era importante que toméis nota de algunas ideas de estas, ¿vale? Esto de declaración responsable con las comunidades autónomas. Y con las comunidades autónomas dentro, por ejemplo, de los institutos de la juventud o las consejerías de la juventud son las mejores instituciones para vosotros averiguarlo. Muchas veces ellos tienen páginas web que podéis entrar y podáis ver un poco cuáles son los requisitos y los pasos que yo tengo que hacer. Los datos requeridos cuando uno organiza una acampada libre, perdón, una acampada libre no, una acampada, son los que pongo aquí, ¿no? Son datos básicos, nombre y datos de la entidad organizadora. Vosotros pertenecéis, digamos, a la Juventud Adventista de España, fechas y lugar exacto donde vais a hacer la actividad, número de participantes y edades y nombre y contacto de los responsables, ¿no? Monitores y coordinadores, ¿vale? 3. Seguros obligatorios. Y este punto ya me dijo Milis que la próxima formación que vais a tener vais a abordar este tema en más profundidad. Así que yo simplemente cito los 2 seguros obligatorios que se tienen que tramitar y ya en la siguiente formación se os explicará con más detalle cómo hacerlo, cómo, cuándo, de qué manera, etcétera, ¿vale? Uno es el seguro de responsabilidad civil y el otro es el de accidentes. Básicamente el de responsabilidad civil es uno que cubre daños que o tanto los organizadores o los niños puedan causar en las instalaciones donde se vaya, ¿vale? Y el seguro de accidentes pues cubre lesiones corporales, invalidez o fallecimientos de los participantes, ¿vale? Entonces, esos son lo que cubren estos seguros y que son obligatorios de tener tramitados cuando sacamos a los niños a hacer una acampada. Punto 4. Certificados de los monitores. Antes
estaba viendo que hacíais preguntas en este sentido, ¿no? Y ya me imagino que Jonathan pues habrá hablado un poco de esto. Pero yo simplemente lo cito aquí, que los adultos que trabajan con los menores en acampadas o sobre todo en acampadas, que es el tema que yo estoy dando, ¿no? Pero esto también aplica algunos de estos puntos a los que trabajáis con menores en los clubes de exploradores, ¿no? Y se pide tener el certificado negativo de delitos sexuales tramitado, ¿vale? Se pide tener una titulación de monitor de tiempo libre por cantidad de niños. Quiere decir que si un club de exploradores está llevándose 20 niños o menos a hacer una acampada en un camping, pues bastaría igual que hubiera un monitor titulado. Aunque se llevaran 4 o 5, bastaría que uno fuera titulado, porque hay que cumplir unos ratios, ¿de acuerdo? Pero sería importante que como mínimo uno estuviera titulado. ¿Mm? También se pueden, vosotros si sois clubes que igual no tenéis ningún monitor o coordinador de tiempo libre titulado, siempre se pueden invitar personas tituladas a formar parte de vuestras actividades, ¿de acuerdo? Se pueden invitar guías mayores de la zona, se puede invitar al director JAE, a los adjuntos que tengan titulaciones, a los coordinadores de zona que también estén titulados. O sea, hay un montón de posibilidades para poder salvar esta opción de aquí y poder ir adelante, digamos, con todos los requisitos legales que se pide, ¿vale? Y un título de primeros auxilios, aunque este no es obligatorio, siempre es recomendado, ¿no? Y esto, digamos, aprovecho aquí para hablar de que, bueno, pues si vosotros os gusta mucho el ministerio, digamos, de trabajar con los exploradores, la invitación es a que os convirtáis en guías mayores, ¿vale? Os inscribáis al programa de guía mayor, porque dentro del programa de guía mayor es un programa muy completo y ya viene como requisito tener el título de monitor de tiempo libre y el título de primeros auxilios. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, bueno, esto es una recomendación que hago a todos los que sois adultos y queréis hacer de esto un ministerio de largo recorrido, ¿no? Punto número 5, cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad. Eh, bueno, el aspecto, digamos, de los saneamientos y del agua es un factor primordial cuando se monta una acampada, ¿no? Y ahora estoy pensando más en un lugar donde no sea un camping, porque los campings ya tienen sus puntos de agua, sus baños, sus instalaciones de baños, etcétera. Estoy pensando, pues, en una zona que un ayuntamiento tenga, digamos, determinada para hacer una acampada y que haya muy poquitas cosas. Entonces, pues bueno, hay que verificar, digamos, que el tema de la potabilidad del agua, el tema de los servicios, etcétera, ¿vale? En cuanto a seguridad, pues estaría bien tener un plan de emergencia, ¿no? Un protocolo con los teléfonos de emergencias apuntados, la ubicación del centro médico más cercano, por ejemplo, y medidas ante incendios o evacuaciones en un momento dado, ¿no? Son características estas de un plan de emergencia que o sea, cualquiera que organiza una acampada debería tener, ¿no? Y luego, como no, llevar un botiquín, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con el punto anterior de alguien que tenga un poco de nociones de primeros auxilios, pues que llevar siempre en botiquín es un requisito, ¿no? Punto número 6, comunicación a autoridades locales, ¿no? Cuando me voy a un camping con un club que es pequeñito, igual este punto no es tan obligatorio, ¿no? Cuando yo hago una actividad regional o formo parte de una actividad regional y vosotros podéis formar parte de la organización de esa actividad regional, sí que es bueno comunicarlo, por ejemplo, al ayuntamiento. ¿De acuerdo? Mira, en tal fecha vamos a venir 50 exploradores con tantos adultos, hacer una actividad aquí, o sea, pasar esta información y también notificarlo a la Guardia Civil, ¿vale? Porque si pasara alguna cosa, algunas lluvias importantes que hubiera que hacer alguna evacuación y tal, si las autoridades están notificadas, ellos ya pueden, digamos, todo el proceso de evacuación, protocolo de rescate, lo que fuera necesario, se activaría de una forma más fácil, ¿vale?
Y este es el último punto, el punto 7, el consentimiento de los padres o tutores, ¿vale? Digamos, cuando se organiza una acampada, camporé, campamento, etcétera, esto ya igual estáis familiarizados, es importante, es obligatorio tener una autorización firmada, ¿vale? Con los datos del menor y del responsable, fechas, lugar de acampada y autorización para la atención médica en caso de emergencia, que se pueda actuar en caso de emergencia, ¿no? Y luego una ficha médica de cada uno de los exploradores, ¿no? Que incluya pues, alergias, medicamentos o condiciones de salud relevantes, ¿vale? Hasta aquí la parte de trámites, ¿vale? O sea, es bastante, son 7 puntos, como habéis visto, pero es importante que los tengamos todos en el radar porque parece que es, digamos, fácil coger a los niños y me los llevo un fin de semana fuera, pero es bueno tenerlos presentes para hacer las cosas bien, ¿vale? Muy bien. Siguiente punto. Cuando organizamos una acampada hay que tener claros qué objetivos queremos cumplir, ¿no? Desde objetivos que pueden ser, pues, trabajar, digamos, una especialidad o aprovechar para sacar algunos requisitos del grado, o queremos, por ejemplo, mejorar la interrelación entre los exploradores, ¿no? Mejorar su conexión, ¿no? Entre ellos, o cualquier otro objetivo, ¿no? Pero es importante que pensemos un poco en qué queremos conseguir. Yo también aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, aumentar el número de exploradores respecto de los años anteriores, es decir, involucrarlos más, ¿no? He puesto aquí un 5% como un ejemplo, porque los objetivos es bueno que sean medibles, ¿no? Porque si yo pongo cosas como un poco abstractas, mejorar la relación. Claro, pero ¿cómo lo puedo medir esto, no? Pues bueno, pues mejorar, eh, aquí podríamos poner que haya menos conflictos y recientemente estamos viendo que hay más roces entre ellos, pues reducir ese número de roces, aumentar su conexión, que se conozcan mejor, ¿no? Bueno, en fin, tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes, temporalizables, ¿vale? ¿En qué periodo de tiempo quiero hacer? Aquí está claro porque si se hace una acampada se van a cumplir en ese periodo de tiempo, ¿no? No me detengo mucho en esto, sigo adelante. Vamos a tener que contar con una serie de recursos, ¿vale? Hay recursos humanos, financieros y materiales. En los humanos, el resumen es crear mi propio equipo, pero como muchos de vosotros, pues cuando os los vais a llevar de acampada ya contáis con el equipo de monitores que ya tenéis durante el ejercicio, ahora no me voy a detener en este punto, porque sería básicamente contar pues, con el equipo de monitores que tengáis. Si quedase la cosa un poco justa y se necesita más personal, se puede involucrar pues, algunos padres, se pueden involucrar algunos hermanos de la iglesia que pudiesen ayudar con el transporte, con la comida, etcétera, ¿vale? Recursos financieros. Aquí sí que nos vamos a detener en las siguientes diapositivas y vamos a ver un poco el concepto del presupuesto y cuán importante es hacer un buen presupuesto, ¿vale? Y luego los recursos materiales. Los recursos materiales básicamente es que cuando ya tengamos claro el programa de la acampada, qué vamos a hacer, vamos a tener que hacer como un listado de todos los materiales para poder hacer las actividades, los talleres, los juegos, ¿no? Pues hay que hacer todo un listado de materiales que se van a tener que adquirir, ¿vale? Vamos al presupuesto, que este es un punto importante, ¿vale? Esto es un punto que conviene hacerlo bien. Es decir, los puntos para mí que son imprescindibles aquí son qué es lo que nos va a costar. Estamos hablando en el contexto de una acampada, ¿eh? ¿Qué es lo que nos va a costar el alojamiento, la zona de acampada en sí mismo, ¿vale? ¿Qué cuesta? Por persona, día, por tienda de campaña, por los coches que vamos a llevar, si es un camping, ¿vale? Si no es un camping, que nos diga el ayuntamiento que hay que pagar por la reserva de aquella zona durante los días que vamos a hacer la acampada. O sea, el alojamiento, todo lo que incluya el alojamiento y pues los materiales que vamos a utilizar en ese alojamiento, ¿vale?
Luego el segundo punto importante es la comida y los utensilios de cocina que vamos a tener que llevar o comprar. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer, digamos, como un menú para todos esos días y decir, pues bueno, si es un fin de semana corto, pues sería como de viernes hasta domingo, contar el número de comidas, hacer un presupuesto y con gente especialista o gente que le guste cocinar, ¿vale? Pues entonces elaborar una serie de menús y multiplicar esos menús por el número de asistentes y empezar a hacer la lista de la compra y valorar qué nos va a costar dar de comer pues a todo el equipo y a los exploradores durante esos días, ¿vale? Hacer un buen presupuesto de comida. Luego, el transporte. ¿Qué nos va a costar llegar hasta la zona? Puede ser que nos vayamos en tren o puede ser que organicemos con las familias un transporte con coches, con furgonetas y demás, ¿no? Y ahí habrá que calcular si, pues bueno, hay que pagar la gasolina de los papás o los papás lo ponen como ofrenda, eso sería fantástico, ¿no? Si hay que alquilar algún vehículo complementario o si hay que ir en transporte público, si se va en tren, si se va en autobús, pues qué cuesta el autobús o el tren de ida y vuelta y hay que poner ahí un poco todos los gastos que va a ocasionar el transporte, transportarnos, ¿no? De ida y de vuelta, ¿vale? Luego los materiales para las actividades, ¿no? Que si tengo 20 chavales y he pensado en hacer toda una serie de juegos, que tengo que comprar globos, que tengo que comprar harina, que tengo que comprar palos de madera, etcétera, hay que contabilizar todo esto y hay que ver un poco, pues, qué nos va a costar, preguntarlo en la ferretería, preguntarlo en las tiendas, en el supermercado, es decir, hacer un buen presupuesto de todos los materiales, en esta partida, materiales. Luego, seguros, ¿no? Es decir, los seguros que yo os hablaba antes, pues bueno, esto ya lo veréis con Olga más detenidamente, ¿no? Porque la Iglesia tiene, digamos, unos seguros y una compañía, digamos, que trabaja para la Iglesia con unos precios muy económicos, pero hay que mirar bien ese aspecto. ¿Ese aspecto está cubierto ya por la Iglesia, por mi club, por JAE? ¿O yo tengo que cubrir algún extra de ese seguro, digamos, de accidente, ese seguro de responsabilidad civil y qué cuesta? ¿Vale? Eso es un aspecto que hay que presupuestar también. Los regalos, ¿no? Es decir, si yo estoy organizando juegos o veladas que luego yo quiero dar algún premio, pues tengo que comprar todo eso. Pues esos premios los tengo también que poner dentro del presupuesto, ¿vale? Y luego el apartado de imprevistos es un apartado muy importante que siempre hay que calcularlo en función de entre un 5% a un 7% del valor total de la actividad. Es decir, si la actividad total que me voy a gastar en el fin de semana pues son 500 euros, ¿de acuerdo? Pues habría que calcular ese 5% o ese 10%, perdón, entre un 5 y un 7% y agregarlo al presupuesto. ¿Por qué? Porque pueden surgir imprevistos y yo tengo que tener la posibilidad de hacer frente a estos imprevistos, ¿de acuerdo? Estos son los aspectos más importantes de un presupuesto. Yo aquí simplemente en la diapositiva os comparto lo que era el presupuesto del campamento de Tizones cuando yo estaba en España, ¿vale? Todos los aspectos que yo tuve en cuenta en aquel entonces a la hora de organizar el campamento, con el propósito, ¿cuál es el propósito de tener un buen presupuesto después de darnos el trabajo de buscar tantos precios y tal? De establecer qué va a costar la actividad. O sea, es muy importante, porque si no uno, ¿cómo pone el precio de lo que va a costar la actividad? ¿Por lo que costó la del año anterior? No funciona así. Me puedo basar en la experiencia de años anteriores en cosas que más o menos sean parecidas, pero claro, de un año a otro el IPC cambia. Si cambio la localización, ya el precio del hogar me puede cambiar. El precio de la comida igual cambia un poco, aunque me puedo basar un poco en un menú. O sea, hay cosas que yo puedo coger de otros años, pero es bueno siempre revisar esos presupuestos con el fin de marcar un precio que sea el adecuado para que no se pierda dinero y luego no se sepa ver quién va a hacer frente a esto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Em, Sigo adelante. A la hora de planificar una acampada hay dos aspectos, dos grandes apartados que son fundamentales a la hora de organizarla. Una es
los aspectos logísticos y el segundo aspecto importante es el aspecto de programa. O sea, a la hora de sintetizar al máximo los dos grandes aspectos de la organización o de la planificación de una acampada, aquí también se aplica a campamentos o campores, ¿vale? Es la parte logística y la parte de programa, ¿vale? La parte logística tiene que ver con todos los medios que yo voy a necesitar para llevar a cabo esa acampada. Y la parte de programa es más bien todas las actividades, todos los talleres, las veladas, los juegos, ¿vale? Todo esas partes, digamos, de lo que va a ocurrir, eso es lo que tiene que ver con el programa. Y ahora, aquí os lo desgrano un poco más, ¿vale? La logística, y para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Ya he hablado un poco de lo que es el lugar, ¿no? Cuando yo os hablaba, pues, de las zonas de acampada tipo camping o de las zonas de acampada, digamos, que pertenecen a ayuntamientos, ¿vale? El lugar es el primer asunto, digamos, en términos logísticos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Es importante. El lugar y las instalaciones del lugar, ¿vale? Y cuando digo analizar las instalaciones del lugar, me refiero a que penséis, pues, en cosas como, por ejemplo, agua potable, tomas de agua, electricidad, tiendas de campaña, aunque esto es un aspecto más mío que no del lugar, aunque a veces en los lugares también podrían tener esos materiales, podrían tener tiendas de campaña, algunos campings para alquilar, por ejemplo, baños, baños y duchas, cocina, salas de reunión, equipos multimedia que yo pueda utilizar o querer o necesitar, parking, porque si nos desplazamos con coches, ¿por dónde vamos a aparcar los coches? ¿De acuerdo? Esto tendría que ver con el lugar y las instalaciones del lugar. Luego tendríamos la parte de la gestión de la comida. Eso también tiene que ver con la parte logística. Primeros auxilios y seguridad también forma parte de esto, ¿eh? Es decir, pues preparar el botiquín forma parte de la parte logística, quién lo va a llevar, tener un protocolo de emergencia establecido, tener un protocolo de seguridad establecido, eso es dentro de la parte logística. La logística de las actividades, es decir, las actividades en sí mismo son programa, pero la logística de las actividades es logística. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer, si va a haber bautismos, que sería fabuloso que ocurriera incluso a nivel de las acampadas, tanto vuestras como de regionales, ya ocurren en el Camporé, ¿no? Pues bueno, os pongo este ejemplo, ¿no? Un bautismo formaría parte de la parte del programa, pero habría partes que estarían dentro de la logística. ¿Y qué parte estaría dentro de la logística del bautismo? Pues el sitio donde nos vamos a hacer el bautismo, ¿no? Si es una piscina, si es un río, si estamos cerca del mar o si hay que traer, digamos, una piscina montable de estas que se compran, ¿no? O sea, esta sería la parte logística de la parte de bautismos. ¿Me entendéis un poco? Simplemente os he puesto un ejemplo, ¿vale? Y por último, la parte de voluntarios, ¿vale? Esto también forma parte de la parte de logística, porque los voluntarios, claro, a ver, si ya es vuestro propio equipo de monitores, pues bueno, la gestión del equipo de monitores es un poco de logística, ¿no? Digamos, organizarla, ¿no? Cuando salimos, cómo vamos a organizar el transporte del equipo de monitores, quién llega primero, quién llega, toda esta parte, ¿vale? Pero si la actividad es más grande porque estáis participando de una acampada regional, en esa acampada regional también puede haber necesidad de tener más gente y se puede tener un equipo de voluntarios que hay que coordinar. Esa coordinación entraría dentro de la parte de logística, ¿vale? Ahora la parte de programa, ¿vale? Dentro de la parte de programa de una acampada tendríamos importante la temática y o lema de lo que es la acampada, ¿no? Yo aquí os he compartido algunos pósters de campamentos antiguos para que se entienda un poco, ¿no? Decir qué temática pienso, ¿no? ¿Qué temática pienso para mi acampada o qué lema le voy a poner, ¿vale? Eso se puede trabajar con vuestro equipo, se puede hacer una lluvia de ideas y luego se puede, digamos, escoger
la que más os guste para hacer esa acampada, ¿no? Luego, en las actividades, talleres, juegos y veladas que vamos a hacer, ¿no? Es decir, todos los ingredientes que va a formar parte de esta acampada que vamos a organizar, ¿de acuerdo? Pues todo eso hay que listarlo y luego hay que ponerlo en un horario, que esto también forma parte del programa. Ponerlo en un horario y ponerlo en los días que corresponde que vamos a hacer en cada día, ¿vale? Luego, claro, horario y programa de acampada, cuando pongo programa de la acampada me refiero al programa completo. El horario es el horario diario y el programa es el programa completo pues, del fin de semana o del fin de semana largo, ¿no? De los 2 o 3 días o 4 que vais a estar organizando. Y luego estaría, por último, la parte de comunicaciones y publicidad. Esto también forma parte del programa, ¿no? La promoción en redes sociales o si hay página web en la página web, circulares a los padres o tutores, reuniones con el equipo, etcétera. Todo esto sería parte del trabajo del programa. Aquí os pongo un ejemplo de lo que es el organigrama, porque cuando se dibuja, digamos, el organigrama es como el dibujo de la parte logística y de la parte de programa de una actividad. Y aquí os comparto el organigrama que nosotros hemos utilizado en la división para los camporés. ¿De acuerdo? Entonces ya veis que la parte roja es la parte de logística y la parte azul es la parte de programa. Claro, cuando organizamos los campores a nivel de división, la parte de logística es más grande que la parte de programa porque generalmente lo hacemos en lugares donde hay muy poca instalación, infraestructura y hay que montar mucha cosa. Y como hay que hacer mucha cosa en la nada, pues hay mucha más logística, o sea, o hay muchas más partes de logística que partes de programa, ¿vale? Cuando organizamos los congresos de jóvenes, la parte de programa se hace más grande, hay más partes y la parte de logística es más acotada, porque utilizamos infraestructuras que ya alquilamos y ya están hechas, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de un organigrama del campo de exploradores, ¿vale? Esto a nivel sencillo, es una invitación para que cuando vosotros ya tengáis, digamos, como vuestra logística y vuestro programa elaborados, de una forma sencilla, en un papel, no tiene que ser tan elaborado, pero esto es, digamos, como una invitación, es bueno que os podáis, digamos, apuntar todas las cosas, ¿no? Cuál es la parte logística, cuál es la parte de programa y dentro de esto, lo que es interesante de los organigramas es quién lleva qué. O sea, la asignación de responsabilidades, ¿vale? Porque puede parecer una cosa menor, pero es más importante de lo que parece, ¿no? Una acampada que dices, bueno, me llevo a los niños a hacer montamos unas tiendas, hacemos unos juegos y tal, luego es más grande todas las cosas que hay que hacer de lo que parece. Y es bueno delimitar, pues, quién hace qué, ¿no? A veces en vuestros propios equipos, si sois un equipo pequeñito, os va a tocar hacer muchas de estas cosas a vosotros mismos. Es decir, no podáis delegar tanto, ¿no? Pero si el club es mediano o es grande, o, insisto, formáis parte de una actividad regional, ahí sí que tiene más sentido escribir un poco más esto y ver un poco quién es el responsable de cada cosa, porque en cada momento vais a poder, digamos, pedir y no se os va a olvidar, ¿no? A ver, ¿quién llevaba voluntarios? A ver, ¿quién llevaba el aspecto, digamos, de seguridad y de primeros auxilios? ¿Quién llevaba el tema, por ejemplo, de la comida, ¿no? Todos esos aspectos. ¿O quién llevaba el tema de las veladas o los talleres? Entonces, definir quién lleva qué, eso es fundamental y por eso os explico esta herramienta de crear un organigrama, ¿vale? Programa y horario. El horario es una de las piezas clave de cualquier campamento o acampada, ¿vale? Esto estamos tocando ahora ya la parte, digamos, de programa en sí mismo. Entonces, cosas a tener en cuenta en el horario. Pues bueno, tener en cuenta la hora de levantarse y acostarse, las comidas, momentos espirituales, actividades, momentos de baño y duchas, descansos y veladas. Bueno, esto que parece tan obvio y que seguramente muchos de vosotros ya habréis implementado porque no es la primera vez que igual organizáis una cosa así, ¿no? Pero yo os invitaría a que tengáis en cuenta un factor, por ejemplo, que es el traslado de un sitio a otro.
A veces este factor no se tiene tanto en cuenta cuando se organiza un horario y es importante. Cuando yo conozco el lugar donde voy a organizar la acampada y digo, mira, hay una piscina, imaginaos que tenga el camping una piscina, ¿no? Pero yo estoy acampado y desde la zona donde estoy acampado hasta la piscina, pues hay como unos 7 minutos a pie, porque nos ha tocado acampar en, en el extremo del camping, ¿no? Tenemos que hacer una mini excursión hasta el sitio. Bueno, hay que tener en cuenta ese tiempo de ida y de vuelta a la hora de confeccionar el horario. A eso me refiero, ¿no? Que uno, cuando confecciona el horario, tenga en cuenta esta. Y otro aspecto importante en los horarios es que haya suficiente tiempo libre o de descanso. A veces colocamos horarios llenos de actividades, llenos de programas, llenos de juegos, llenos de tal, que al final aquel aspecto que yo os decía para que los chavales crezcan en toma de decisiones y gestión de su libertad, no lo pueden hacer porque no les hemos dejado espacio. ¿Dónde? En el horario. Entonces, este aspecto de dejar suficiente margen o espacios de tiempo libre para que ocurran otras cosas, que pueden estar más o menos guiadas, más o menos orientadas, pero que ellos tengan su espacio, sería importante que las tengáis en cuenta en el horario, ¿vale? Aquí os comparto algunos ejemplos, ¿vale? Este es el programa horario de un campore que nosotros organizamos en Portugal, ¿vale? Y aquí, bueno, pues se ve, digamos que las franjas donde pone free time, pues ese era el tiempo libre. Quizás nosotros mismos, cuando organizamos los campores, también a veces tenemos el dilema de dejamos más tiempo libre. Y tenemos ese dilema porque como organizamos un campore internacional cada 4 años, dices, hay que aprovechar, digamos, esa oportunidad de estar todos internacionalmente juntos para generar un poco de interacción, ¿no? Y por eso a veces el dilema de decir, dejamos mucho tiempo libre, no estamos, digamos, orientando a que interactúen más, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, este es un ejemplo de programa. Este sería otro a nivel de un campamento. Aquí simplemente os he querido mostrar cómo se han organizado grupos para hacer talleres, ¿no? Porque si vosotros tenéis, por ejemplo, podéis ofrecer en una acampada 2 talleres o 3 talleres, tendréis que pensar un poco en cómo van a ir participando todos los chavales. Si tenéis pocos chavales en vuestro club, pues entonces, nada, en cada taller va a tener su momento y todos van a pasar por todo a la vez. Pero si tenéis un grupo más grandecito, que 10, por ejemplo, pues igual ya convendría hacer 2 grupos o 3. Y si hacéis 2 o 3 grupos y tenéis 2 o 3 talleres, pues pueden ser rotatorios, ¿no? A la vez pueden empezar el taller 1 y el taller 2 y a la hora cambiar. El grupo 1 pasa a hacer el taller 2 y el grupo 2 pasa a hacer el taller 1, ¿no? Y aquí os pongo algunos ejemplos de horarios, ¿no? Que decíamos que recogieran estos aspectos que decía, levantarse, acostarse, las comidas, momentos espirituales, las actividades, el tiempo libre, ¿vale? Aquí podéis ver algunos de estos ejemplos, ¿vale? No me puedo detener mucho porque el tiempo avanza, pero bueno, si esto está grabado, luego podríais ir para atrás a mirarlo, ¿vale? Los aspectos generales ya os los he comentado. Y luego la parte de la evaluación. Parte de la evaluación es importante o sea, hacerla durante la acampada con el equipo. Es decir, si cada noche o cada mañana a primera hora, en estas 2 franjas, o quizás a mediodía, ¿no? La franja la podéis decidir cuando veáis conveniente. Podemos buscar un huequito con el equipo para ver un poco cómo están yendo las cosas y anticipar las que van a venir. Uno puede ir, digamos, ajustando cosas que no están igual funcionando como esperábamos y se puede corregir, ¿no? Porque vamos evaluando un poco lo que va ocurriendo, ¿vale? Y luego importante evaluar después de la acampada, porque si lo evaluamos después de la acampada, cómo ha ido el programa general, cómo han vivido la experiencia los exploradores, el contenido, la metodología, los recursos, todo, podemos hacer como un pequeño informe, nos va a ayudar muchísimo de cara
a la siguiente acampada que organicemos o pasárselo al siguiente equipo que va a venir detrás nuestro para que puedan aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos, ¿no? Paso al punto número 3, Camporés. Camporés, me pidió Jae que hablara un poco de este aspecto de la equipación del club y un poco de la previsión económica para ir al Camporé, ¿de acuerdo? Eh, lo digo rápido, porque esto seguramente igual ya os lo pasa Jae en circulares, ¿no? Pero básicamente importante, tiendas de campaña, cocina, instrumentos para cocinar, la comida, los materiales para montar el campamento, indumentaria de los exploradores, ropa y calzado adecuado, la mochila, la esterilla y el uniforme. Digamos, estos 8 aspectos son como los primordiales a la hora de la equipación de cualquier club para ir a un camporé, ¿vale? Ahora, el plan económico debe ser previsto desde el inicio del ejercicio. Bueno, ahora ya estamos en marcha, ¿no? Pero si estáis en más ocasiones y aunque no hayáis puesto en marcha este plan, lo podéis poner en marcha cuanto antes mejor. Es decir, no se puede esperar a cuando llegue el camporé o unas semanas antes para empezar a hacer este, digamos, plan financiero, porque el camporé tiene unos costos importantes porque hay que, digamos, alquilar infraestructuras muy grandes, como por ejemplo la tienda de circo, hay que traer equipos de multimedia que son caros, hay que montar actividades para miles de personas que estáis participando últimamente, que es una bendición, ¿no? Porque el último que yo estuve fuisteis 2.400 y aunque vosotros lleváis las tiendas de campaña y aunque vosotros deis de comer a vuestros propios exploradores, las actividades que hay que organizar para tantísimas personas, para tantísimos exploradores, tienen un costo. Y esto hay que presupuestarlo. Y por eso JAE, siempre haciendo lo mejor, tratando de pensar en ofrecer, digamos, un precio lo más económico posible, os ofrece un precio que es muy, muy pequeño, pero que algunos podéis pensar que es demasiado para organizar un camporé, total, si ya me llevo yo las tiendas y la comida, ¿no? Pero es importante que entendáis que organizar un camporé trae detrás muchísimos costos que no se ven. Hablamos antes de los seguros, ¿vale? Hay que tramitar seguros, hay que tramitar permisos, hay que tramitar muchas cosas y hay veces que estas cosas traen un coste, hay veces que no, pero hay veces que sí. Entonces hay que hacer muchas de estas cosas. Y como el camporé tiene un coste, ese costo lo tenéis que vosotros sumar al costo vuestro de llevarlos al camporé. Es decir, de tener la equipación necesaria, las tiendas de campaña, vuestro transporte de llevar a los exploradores allí, a que estén equipados con los uniformes. Y todo esto, cuanto antes se empiece a planificar económicamente, mejor. Es decir, si equipamos a los exploradores con las camisas desde el principio del ejercicio, es mejor que no cuando vayamos a ir al camporé, por ejemplo. O si vamos a intentar ir involucrando a las familias para que ayuden un poco con los transportes y no recaiga todo el coste en el club de exploradores local, mejor, ¿no? Se pueden recoger ofrendas o se pueden hacer actividades con los exploradores propiamente en la iglesia para ir recogiendo fondos poco a poco que vayan a ayudar a llevar a los exploradores al campo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también se puede estudiar la opción de compartir gastos con otros clubes. Esto siempre, yo lo decía en mi época, los clubes que son más pequeños a veces tienen esa dificultad de no tener tanta infraestructura como para montar sus propias cocinas, por ejemplo, ¿no? O no tienen igual transporte, ¿no? Es decir, coches, ¿cómo vamos a ir y tal, ¿no? Pero si estáis los clubes pequeños cerca o relativamente cerca, hay otros clubes que están también queriendo ir, es bueno juntaros, ¿no? Juntar esfuerzos conjuntos, logísticos, ¿no? Porque esto va a redundar, digamos, en un menor gasto económico para vuestro club. Si dos clubes se fusionan a la hora de hacer una cocina conjunta, necesitaré menos cocineros y podré compartir gastos de comida entre los dos clubes. ¿Me entendéis? Y aquí algunas ideas a la hora de conseguir fondos para
llevar a los niños, a vuestros chavales, al Camporé, ¿no? Se pueden sponsorizar niños, es decir, hay personas adultas en la iglesia que igual ya sus hijos son mayores de edad o hay personas ancianas que igual podían dar una ayudita y sponsorizar solo a un explorador. Es decir, una campaña sponsoriza a un explorador de la iglesia, ¿no? Que no hace falta que sean las propias familias, sino lo podemos extender al resto de miembros de la iglesia que pueden contribuir, ¿no? Puede haber un porcentaje asignado de ayuda del presupuesto anual del club a lo que es el Camporé. O un porcentaje del presupuesto combinado de la iglesia, de la tesorería de la iglesia, específico para ayudar al Camporé, a ir al Camporé, a llevar a vuestro club al Camporé, ¿no? Se puede hacer venta de materiales creados por el club, ¿no? Entre los hermanos, o se puede hacer una campaña de jornada de puertas abiertas del Club de Exploradores, ¿no? O entre sus amigos, ¿no? Reserva de unas cuotas, ¿no? Que se pueden pedir a los niños con ese propósito, ¿no? O se puede hacer planes creativos como el de recolectar dinero por kilómetro hacia el Camporé, ¿no? Es decir, esta idea la vi hace muchos años y, bueno, salían dos exploradores el sábado en los 10 minutos misioneros y decían, bueno, nosotros queremos ir al Camporé, pero el Camporé nos queda a 500 kilómetros de aquí. Y ahora mismo solo tenemos dinero para recorrer los 100 primeros kilómetros. ¿Nos ayudáis a recorrer los 400 siguientes? Entonces, como que los niños van haciendo, digamos, un seguimiento, van informando a la iglesia, pues mira, ya hemos recorrido los 400 kilómetros, nos quedan solo 100. Y cuando lleguen, entonces hay que decirles, pues ahora tenemos que volver a casa, ¿no? Ayudarnos a volver a casa. Bueno, son ideas, ¿no? Y ya el último punto, y ya estoy terminando. Los beneficios personales y espirituales de los campamentos son incalculables. Esto me imagino que sois conscientes. Os he querido compartir esta cita de Elena que dice, la hora de la verdadera educación consiste en desarrollar la facultad de pensar y de hacer, ¿no? En educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Y esto es un poco el propósito que tenemos con ellos en el club, ¿no? Estas actividades de los campamentos, de las acampadas, son momentos concentrados, intensos, de experiencias que les van a quedar para siempre, ¿no? Me han quedado a mí para siempre mucho más que otras cosas que he vivido dentro de la iglesia y han conformado la persona que soy hoy, ¿no? Entonces, pensad en esto. Estas experiencias que estáis generando en ellos van a afectarles para toda su vida, probablemente, ¿no? Y posiblemente sea un punto de ancla, un punto de conexión espiritual para el futuro cuando tengan quizás esos momentos de duda cuando sean más adultos, ¿no? Bueno, he sintetizado un poco todo esto. Y hasta aquí mi tema que ya ha caducado mi horario.